«Fuera de aquí, mujer sucia». La humillaron, la empujaron, destruyeron su dignidad, hasta que ella pronunció 4 palabras que helaron la sangre de todos. «Llamen a mi hijo». Lo que pasó después destrozó a los empleados y cambió para siempre esa tienda de lujo, porque resulta que la mujer indigente que acababan de maltratar como basura era la madre del millonario dueño de la boutique. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de cristal de Elite Boutique, una de las tiendas de ropa más exclusivas del distrito financiero. Mercedes Vázquez, de 68 años, se detuvo frente a la entrada, observando los elegantes maniquíes, vestidos con prendas que costaban más de lo que ella ganaba en 3 meses limpiando oficinas. Sus manos arrugadas, enrojecidas por años de detergentes y trabajo duro, se aferraron a su gastado bolso de imitación. No había venido aquí por capricho. Su nieta cumplía 15 años la próxima semana, y después de tanto tiempo ahorrando, había logrado reunir lo suficiente para comprarle algo especial. No necesariamente de esta tienda, pero había visto un abrigo negro sencillo en el escaparate, que, según el letrero, estaba en oferta. Era elegante pero discreto, perfecto para que una adolescente se sintiera especial sin ser ostentoso. Mercedes miró su reflejo en el cristal. Su vestido azul marino, aunque limpio y bien planchado, mostraba los años de uso. Sus zapatos negros estaban pulidos, pero las suelas ya pedían reemplazo. Su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo, y su piel morena mostraba las líneas que dibujan décadas de preocupaciones y trabajo arduo. Respiró profundamente. No tenía por qué sentirse intimidada. Su dinero valía lo mismo que el de cualquiera, y si tenían el abrigo en oferta, tenía derecho a comprarlo. Al empujar la puerta de cristal, el suave tintineo de una campanilla anunció su entrada. El interior era aún más intimidante que el exterior. Mármol blanco, luces cálidas y doradas, perchas espaciadas estratégicamente con prendas que parecían obras de arte más que ropa para usar. «Buenos días», murmuró Mercedes al aire, dirigiéndose hacia donde había visto el abrigo en el escaparate. La primera en notarla fue Vanessa Torres, una vendedora de 20 y tantos años con cabello rubio perfectamente ondulado, y un vestido negro que costaba más que el salario mensual de Mercedes. Su sonrisa profesional se desvaneció al evaluar a la nueva cliente con una mirada que iba desde los zapatos gastados hasta el bolso descolorido. «Disculpe», dijo Vanessa, acercándose con pasos que resonaban en el mármol. «¿Necesita algo específico?». El tono no era hostil, pero Mercedes, con décadas de experiencia leyendo las sutilezas del lenguaje corporal, reconoció inmediatamente la frialdad. Había escuchado esa misma entonación cuando limpiaba las oficinas de los ejecutivos, educada en la superficie, despectiva en el fondo. «Sí, por favor. Vi un abrigo negro en el escaparate que está en oferta. ¿Podría verlo?». Vanessa intercambió una mirada rápida con su colega, Patricia Mendoza, una mujer de 30 años con un corte de cabello perfectamente geométrico y una expresión que sugería que el mundo la debía algo. «¿El abrigo negro?». Patricia se acercó, evaluando a Mercedes de arriba a abajo sin molestarse en disimular. «¿Está segura de que vio el precio?». Mercedes sintió el primer pinchazo de humillación, pero mantuvo la compostura. «Sí, decía que estaba en oferta. ¿Podrían mostrarme la talla mediana?». Las vendedoras intercambiaron otra mirada. Vanessa se dirigió hacia el escaparate con movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera haciendo un favor enorme. «Este abrigo», dijo, señalando la prenda sin tocarla, «está marcado en $800, reducido de 1,200. ¿Está segura de que está buscando algo en este rango de precios?». Mercedes sintió que su cara se calentaba. $800. Era mucho más de lo que había pensado, pero había estado ahorrando durante meses, sacrificando comidas y medicinas que no eran estrictamente necesarias. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría su bolso. «Me gustaría verlo, por favor». Patricia soltó una risa ahogada. «Señora, tal vez sería mejor que visitara las tiendas del Centro Comercial Popular. Hay opciones más accesibles allí. El dinero de mi abuela vale lo mismo que el de cualquiera», dijo Mercedes con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Me gustaría ver el abrigo». En ese momento, se acercó Carlos Menéndez, el guardia de seguridad.
Era un hombre corpulento con un uniforme negro impecable, una expresión que sugería que había estado esperando una excusa para intervenir. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, posicionándose de manera que bloqueara parcialmente la vista de Mercedes hacia el resto de la tienda. Esta señora, explicó Patricia con una sonrisa condescendiente, está interesada en mercancía, que está claramente fuera de su presupuesto. Le hemos sugerido alternativas más apropiadas. Mercedes sintió la familiar mezcla de furia y humillación que había experimentado tantas veces en su vida. Era la misma sensación de cuando los padres de los compañeros de clase de sus hijos los miraban con desdén en las reuniones escolares, o cuando algún ejecutivo de las oficinas que limpiaba la trataba como si fuera invisible. «Solo quiero ver un abrigo», dijo con voz controlada. «Tengo el dinero». Carlos se rió, un sonido áspero que atrajo la atención de otros clientes de la tienda. «¿En serio? $800 en efectivo». «No es asunto suyo», respondió Mercedes, enderezando los hombros. A pesar de su pequeña estatura, había algo en su postura que hablaba de una dignidad inquebrantable forjada a través de décadas de adversidad. Para entonces, la escena había atraído a otros empleados. Ricardo Salinas, el gerente de piso, se acercó con una expresión de molestia mal disimulada. Era un hombre de 40 años con un traje impecable y la actitud arrogante de alguien que había confundido una posición de autoridad menor con poder real. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque su tono sugería que ya había tomado partido. «Esta señora», explicó Vanessa, «está causando una escena porque no queremos mostrarle mercancía que claramente no puede permitirse». «No estoy causando ninguna escena», dijo Mercedes con firmeza. «Solo pedí ver un abrigo. Es mi dinero y mi derecho como clienta». Ricardo estudió a Mercedes, notando cada detalle de su apariencia. El vestido viejo pero limpio, los zapatos gastados, el bolso que había visto días mejores. Su expresión se endureció. «Señora, esta es una boutique de lujo. Nuestros clientes esperan un cierto ambiente. Si no puede permitirse nuestra mercancía sin causar problemas, tal vez debería considerar comprar en otro lugar». La humillación golpeó a Mercedes como una bofetada. Alrededor de la tienda, otros clientes se habían detenido para observar la escena. Una mujer elegante con joyas caras susurró algo a su acompañante y se rieron disimuladamente. Un hombre de traje costoso negó con la cabeza como si estuviera presenciando algo distasteful. «Entiendo», dijo Mercedes con voz tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Entonces me están negando el servicio». «No le estamos negando nada», replicó Ricardo. «Solo le estamos sugiriendo que este lugar no es apropiado para usted». Carlos se acercó más, su presencia física ahora claramente intimidante. «Señora, creo que es hora de que se vaya. No queremos ningún problema». Mercedes miró alrededor de la tienda. Los otros clientes la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio mal disimulado. Los empleados se habían alineado en una especie de frente unido, sus expresiones variando desde la molestia hasta la diversión cruel. Había experimentado este tipo de discriminación antes, pero nunca tan abierta, tan deliberadamente humillante. Durante un momento, consideró simplemente irse. Sería más fácil, evitaría más vergüenza. Pero entonces pensó en su nieta, en todos los sacrificios que había hecho para llegar a este momento, en las décadas de trabajo duro que habían puesto ese dinero en su bolso. Pensó en todas las veces que había bajado la cabeza, que había aceptado ser tratada como menos que humana. «Me gustaría hablar con el dueño», dijo con voz clara y firme. La tienda se llenó de un silencio tenso. Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa y diversión. Patricia se rió abiertamente. «¿El dueño? Señora, el señor Vázquez es un empresario muy ocupado. No tiene tiempo para este tipo de situaciones». «Sin embargo», continuó Mercedes, ignorando las risas ahogadas que comenzaban a escucharse por la tienda, «insisto en hablar con él». Ricardo negó con la cabeza con exasperación teatral. «Señora, el señor Vázquez maneja un imperio empresarial. No va a venir corriendo porque una clienta inadecuada está causando problemas». «Llamen al jefe», repitió Mercedes, y había algo en su tono, una autoridad tranquila y resuelta, que hizo que las risas se desvanecieran gradualmente. Carlos puso una mano pesada en el hombro de Mercedes. «Ya es suficiente»,
Necesita irse ahora, antes de que esto se convierta en un asunto para la policía. No me toques, dijo Mercedes, con una voz que de repente cargaba décadas de dignidad acumulada. Y llamen a su jefe. Ahora. Vanessa sacó su teléfono y se alejó, hablando en voz baja. Es una loca, murmuró a Patricia. Probablemente tenga problemas mentales. Pero Mercedes permaneció firme en el centro de la tienda, su pequeña figura rodeada por empleados hostiles y clientes curiosos. Su bolso permanecía aferrado en sus manos, y aunque sus zapatos estaban gastados y su vestido era viejo, había algo en su postura que sugería que no se iba a mover. 10 minutos, anunció Ricardo. Le doy 10 minutos y luego llamo a seguridad para que la escolten. Estoy esperando, respondió Mercedes simplemente. Los minutos pasaron con una tensión palpable. Los clientes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos tomando fotos disimuladamente con sus teléfonos. Los empleados mantenían su círculo alrededor de Mercedes como si fuera algún tipo de animal peligroso que necesitara ser contenido. Fue entonces cuando se escuchó el ascensor. Los empleados no le prestaron atención al principio. Los ascensores sonaban constantemente en un centro comercial, pero cuando las puertas se abrieron y aparecieron pasos decididos acercándose hacia la tienda, Vanessa miró hacia la entrada con una sonrisa de satisfacción cruel. Aquí viene, dijo con deleite apenas contenido. Va a echarla personalmente. Ricardo se enderezó, preparándose para explicar la situación a su jefe de manera que lo pusiera bajo la mejor luz posible. Carlos se posicionó estratégicamente cerca de Mercedes, listo para escoltar físicamente a la problemática clienta si era necesario. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta de cristal. Alejandro Vázquez, de 45 años, abrió la puerta de su boutique, con la prisa de alguien que había sido interrumpido en medio de una reunión importante. Vestía un traje italiano perfectamente ajustado, llevaba un reloj Rolex y tenía el porte seguro de un hombre acostumbrado al éxito y al respeto. Su expresión era de molestia mientras escaneaba la tienda, preparado para lidiar rápidamente con cualquier problema que hubiera requerido su presencia personal. Sus ojos se movieron desde los empleados agrupados hacia el centro de la escena, buscando la fuente del disturbio. Y entonces la vio. El tiempo se detuvo. Mercedes Vázquez, parada en el centro de su tienda más exclusiva, rodeada por sus empleados, como si fuera una criminal, lo miró directamente a los ojos. Su expresión no cambió. Mantuvo la misma dignidad tranquila que había mantenido durante toda la ordealía. Pero en sus ojos, Alejandro vio décadas de historias compartidas, de sacrificios maternos, de amor incondicional que él había rechazado en su ascensión hacia el éxito. La cara de Alejandro perdió todo el color. Su mano, que había estado ajustando su corbata, se quedó paralizada a medio camino. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. «Mijo», dijo Mercedes suavemente, usando el término cariñoso que había usado desde que él era un niño. El bolígrafo caro que Alejandro había estado sosteniendo se cayó al suelo de mármol con un tintineo que resonó como un disparo en el silencio súbito de la tienda. Ricardo, que se había preparado para presentar su versión de los eventos, se quedó con las palabras atoradas en la garganta cuando vio la expresión de shock total en el rostro de su jefe. «¿Conoce a esta mujer?», preguntó Carlos, confundido por la reacción. Alejandro no respondió. No podía responder. Estaba viendo a la mujer que lo había criado, que había trabajado 3 empleos para pagar su educación, que había vendido sus pocas joyas para darle dinero para la universidad, parada en su tienda siendo tratada como una criminal por empleados que no tenían idea de que estaban humillando a la madre del hombre que les pagaba sus salarios. Mercedes esperó. Durante 45 segundos que se sintieron como una eternidad, esperó a que su hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre los abandonara, el joven al que había enviado a la universidad, con dinero ganado limpiando casas de gente rica, encontrara su voz. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La expresión de Alejandro no era la de un empresario molesto lidiando con un cliente problemático. Era la expresión de alguien cuyo mundo acababa de tambalearse sobre su eje. «Señor Vázquez», dijo Ricardo hesitantemente, «esta mujer ha estado causando problemas, insistiendo en ver mercancía que claramente no puede permitirse.
y luego exigiendo hablar con usted cuando le sugerimos tiendas más apropiadas. ¿Cómo la trataron?, preguntó Alejandro, y su voz tenía una calidad extraña, casi ahogada. Bueno, fuimos educados, por supuesto, comenzó Vanessa. Pero la mirada en los ojos de Alejandro la hizo detenerse a media frase. ¿Cómo trataron a esta mujer?, repitió Alejandro. Y ahora había algo peligroso en su voz. Patricia, sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de admitir, se adelantó. Señor Vázquez, le dijimos que probablemente se sentiría más cómoda comprando en el centro comercial popular. Quiero decir, claramente no pertenece a un lugar como este. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces overhead. Alejandro miró a su madre. Realmente la miró por primera vez en años. Vio el vestido que había sido lavado tantas veces que el azul se había desvanecido en los bordes. Vio los zapatos que habían caminado miles de millas para llegar al trabajo. Vio las manos que habían trabajado hasta que se agrietaron y endurecieron para darle a él todas las oportunidades que había tenido. Y vio algo más. Vio la dignidad que había mantenido a pesar de la humillación. Vio la misma fuerza que la había llevado a criarlo sola cuando tenía 17 años, y él apenas era un bebé. Vio a la mujer que había sacrificado todo para que él pudiera estar donde estaba hoy. ¿Saben quién es esta mujer?, preguntó Alejandro. Y su voz era tan baja que los empleados tuvieron que inclinarse para escuchar. Un problema, sugirió Carlos, todavía sin entender la gravedad de la situación. Alejandro se movió hacia Mercedes, y por primera vez desde que había entrado a la tienda, su expresión se suavizó. ¿Estás bien, mamá? La palabra mamá cayó en la tienda como una bomba. Mercedes asintió ligeramente. Estoy bien, mijo. Solo quería comprarle un abrigo a mi nieta. Las implicaciones de la situación comenzaron a filtrarse en las mentes de los empleados como agua fría. Ricardo se puso pálido. Vanessa se llevó una mano a la boca. Patricia comenzó a retroceder como si pudiera deshacer los últimos 30 minutos caminando hacia atrás. Tu nieta, repitió Alejandro. Y en esas dos palabras estaban contenidos años de distanciamiento, de llamadas no devueltas, de invitaciones a cenas familiares rechazadas. Sofía cumple 15 la próxima semana, explicó Mercedes con voz suave. Pensé que un abrigo elegante la haría sentir especial. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si el peso de la realización fuera físicamente doloroso. Cuando los abrió, se dirigió a sus empleados, con una expresión que ninguno de ellos había visto antes. Quiero que cada uno de ustedes me explique exactamente cómo trataron a mi madre. El terror se apoderó de los rostros de los empleados. Ricardo intentó hablar primero, su voz temblando. Señor Vázquez, no teníamos idea. Quiero decir, ella nunca mencionó que era mi madre, interrumpió Alejandro. ¿Y eso habría importado? Tratan a todos los clientes que no lucen suficientemente ricos como trataron a ella. Vanessa comenzó a llorar. No quisimos faltarle el respeto. Solo pensamos. ¿Qué pensaron?, preguntó Alejandro con una calma que era más aterradora que si hubiera gritado. Pensamos que no podía permitirse nuestra mercancía, susurró Patricia. Así que asumieron. La humillaron. Le dijeron que no pertenecía aquí. Alejandro miró alrededor de la tienda, viendo por primera vez lo que su madre había experimentado. En una tienda que existe porque ella trabajó 3 empleos para pagarme la educación que me permitió construir este negocio. Carlos, finalmente entendiendo la magnitud de su error, intentó disculparse. Señor Vázquez, si hubieran sabido... ¿Qué?, cortó Alejandro. ¿La habrían tratado como un ser humano? ¿Esa cortesía está reservada solo para gente que conocen? Mercedes observó el intercambio con una mezcla de tristeza y comprensión. Había visto esta transformación en su hijo antes, la forma en que podía cambiar de vulnerable a autoritario en segundos. Era algo que había aprendido para sobrevivir en el mundo empresarial, pero dolía verlo dirigido hacia empleados que simplemente reflejaban los valores que la sociedad les había enseñado. Alejandro, dijo suavemente, y el uso de su nombre completo hizo que se detuviera y la mirara. No vine aquí para causar problemas. No causaste problemas, mamá. Ellos causaron problemas. Se volvió hacia sus empleados, su expresión endureciéndose nuevamente. Todos ustedes están despedidos. El anuncio cayó como un martillo.
Vanessa comenzó a sollozar abiertamente. Por favor, señor Vázquez, tengo hijos que alimentar. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que mi madre no era lo suficientemente buena para ser tratada con respeto básico. Alejandro, dijo Mercedes nuevamente, más firmemente esta vez, una palabra contigo. Los empleados observaron con terror apenas contenido mientras madre e hijo se alejaban hacia una esquina de la tienda. Los otros clientes, que habían estado observando toda la escena con fascinación creciente, ahora susurraban entre ellos con la expresión de quienes acababan de presenciar algo que les haría repensar sus propias actitudes. No los despidas, dijo Mercedes en voz baja. Alejandro la miró con incredulidad. Después de cómo te trataron. Después de cómo me trataron. Necesitan aprender, no perder sus empleos. Mercedes puso una mano en el brazo de su hijo. Tienen familias, mijo. Y tú no construiste este imperio para vengarte de gente ignorante. Me humillaron, mamá. A ti. Y ahora han aprendido algo que no olvidarán nunca. Mercedes miró hacia los empleados, que esperaban su destino con caras de terror. La venganza no enseña nada. La misericordia con condiciones sí. Alejandro siguió su mirada, viendo a sus empleados con nuevos ojos. Ricardo tenía fotos de sus hijos en su escritorio. Vanessa estaba ahorrando para la universidad de su hermana menor. Patricia acababa de comprar su primera casa. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. ¿Sugieres que todos trabajen un mes sin pago en el comedor de beneficencia donde yo cocino los sábados? Que aprendan a servir a gente como yo. No como empleados cumpliendo órdenes, sino como voluntarios eligiendo ayudar. Alejandro estudió el rostro de su madre, viendo la sabiduría que se había ganado a través de décadas de tratar con prejuicio y dificultad. Y después de eso, si realmente han aprendido algo, pueden quedarse. Si no, Mercedes se encogió de hombros. Entonces, tú decides. Alejandro asintió lentamente, luego regresó con sus empleados. Tienen una opción, anunció. Pueden renunciar ahora y buscar empleo en otro lugar, explicando a futuros empleadores por qué fueron despedidos por discriminación. Los empleados se pusieron aún más pálidos. O pueden trabajar el próximo mes sin salario en el comedor de beneficencia, donde mi madre sirve los sábados. Aprenderán sobre las personas a las que humillaron hoy. Después de eso, si demuestran que realmente han aprendido algo sobre respeto y dignidad humana, pueden quedarse. Ricardo fue el primero en hablar, su voz ronca. Tomaremos la segunda opción, señor Vázquez. Todos nosotros. Bien. Alejandro se volvió hacia Carlos. Y tú nunca volverás a poner una mano sobre un cliente, sin importar cómo luzcan o lo que creas que pueden permitirse. Carlos asintió vigorosamente. Sí, señor. Entendido. Alejandro miró a su madre, quien observaba la escena con aprobación tranquila. Ahora, dijo, creo que viniste a comprar un abrigo. Mercedes sonrió. La primera sonrisa genuina desde que había entrado a la tienda. Sí, para Sofía. Alejandro se dirigió directamente al abrigo negro en el escaparate. Lo tomó con cuidado y se lo presentó a su madre. Es perfecto para ella y es un regalo de su abuelo. Alejandro, no puedo aceptar. Sí puedes. La voz de Alejandro se suavizó. Es lo menos que puedo hacer después de... Se detuvo, mirando alrededor de la tienda, a los empleados que ahora entendían a quién habían estado maltratando. Después de todo. Mercedes aceptó el abrigo con manos cuidadosas, sintiendo la calidad de la tela. Era hermoso, más de lo que había esperado poder comprar. Pero más importante que el abrigo, era la expresión en el rostro de su hijo. Una mezcla de orgullo, vergüenza y algo que se parecía a la comprensión. ¿Te gustaría quedarte para almorzar?, preguntó Alejandro. Hay un lugar aquí en el centro comercial donde podríamos hablar. Mercedes lo estudió, viendo al niño que había criado bajo el exterior del empresario exitoso. Me gustaría eso. Mientras se dirigían hacia la salida, Alejandro se detuvo y se volvió hacia sus empleados. Una vez más, quiero que cada uno de ustedes piense en algo esta noche, dijo. Mi madre me crió sola. Trabajó como empleada doméstica, limpiando casas y oficinas, para darme todo lo que tengo hoy. No tiene educación universitaria, no habla inglés perfectamente, y no viste ropa cara. Su voz se elevó ligeramente,
asegurándose de que todos en la tienda pudieran escuchar. Pero es la mujer más inteligente, más fuerte y más digna que conozco. Y si cualquiera de ustedes la hubiera tratado como la heroína que es en lugar de juzgarla por su apariencia, habrían descubierto que conocían a alguien extraordinario. Se volvió hacia los clientes que aún observaban. Eso va para todos ustedes también. La próxima vez que vean a alguien que no luce como ustedes creen que deberían lucir, recuerden que podrían estar mirando a la madre de alguien que cambió el mundo. Mercedes tomó el brazo de su hijo mientras caminaban hacia la puerta. «Estoy orgullosa de ti», murmuró. «No he hecho nada de lo que estar orgullosa, mamá. Acabas de mostrar a toda esa gente que el éxito no significa olvidar de dónde vienes o quién te ayudó a llegar ahí». Mercedes se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Mientras salían de la tienda, los empleados se quedaron en silencio, procesando lo que habían presenciado. Los clientes comenzaron a dispersarse, pero muchos se quedaron conversando en voz baja sobre lo que habían visto. Vanessa fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Dios mío, ¿qué hicimos?». Patricia se secó los ojos. «Humillamos a la madre del hombre que nos da trabajo, la mujer que hizo posible que tuviéramos estos empleos». Ricardo negó con la cabeza, la realización de sus acciones comenzando a penetrar completamente. «No solo eso, humillamos a una mujer que obviamente había trabajado toda su vida, que había venido aquí con dinero honestamente ganado para comprarle algo especial a su nieta. Carlos, quien había estado dispuesto a sacar físicamente a Mercedes de la tienda, se sentó pesadamente en una silla cercana. Iba a llamar a la policía por una mujer que solo quería comprar un regalo para su nieta. En los días que siguieron, la historia se extendió por todo el centro comercial y más allá. Los empleados de Elite Boutique comenzaron su servicio comunitario en el comedor de beneficencia, donde se encontraron cara a cara con docenas de Mercedes. Gente trabajadora cuyas apariencias no reflejaban sus historias, sus luchas o su dignidad. Mercedes se convirtió en una presencia regular en la tienda, no como clienta, sino visitando a su hijo durante las horas de almuerzo. Los empleados, que habían completado su mes de servicio comunitario con una nueva perspectiva sobre la humanidad de aquellos a quienes habían despreciado, ahora la saludaban con respeto genuino y afecto creciente. Vanessa, en particular, desarrolló una relación especial con Mercedes. «Señora Vázquez», le dijo un día, «¿puede contarme sobre cuando el señor Vázquez era niño?». Mercedes sonrió, compartiendo historias de un niño brillante que había estudiado a la luz de velas cuando se cortaba la electricidad, que había usado uniformes escolares remendados, pero siempre limpios, que había prometido que algún día le compraría a su madre todo lo que ella había sacrificado. «Nunca olvidé esa promesa», admitió Alejandro, quien había escuchado desde el umbral. «Solo perdí de vista lo que realmente importaba». La boutique cambió después de ese día. Se implementaron nuevas políticas de servicio al cliente, que enfatizaban el respeto universal. Se colgó una placa pequeña pero prominente cerca de la entrada que decía: «Cada cliente tiene una historia. Cada historia merece respeto». Pero el cambio más significativo fue personal. Alejandro comenzó a visitar a su madre los domingos, trayendo a su propia familia, una esposa y 2 hijos pequeños que apenas conocían a su abuela. Mercedes finalmente conoció a los nietos que había visto solo en fotografías, y ellos descubrieron a una abuela que les contaba historias de épocas difíciles superadas con amor y determinación. 3 meses después del incidente, durante la fiesta de quinceañera de Sofía, la nieta de Mercedes brilló en el abrigo negro que había causado tanto drama. Pero más hermosa que cualquier prenda era la imagen de 3 generaciones de la familia Vázquez, sentadas juntas, compartiendo historias y riendo, unidos nuevamente por la comprensión de que el verdadero éxito se mide, no por lo que tienes, sino por cómo tratas a otros y si recuerdas a quienes te ayudaron en el camino. Mercedes nunca volvió a entrar a una tienda sintiendo que no pertenecía allí. Pero más importante, los empleados de Elite Boutique, y cualquiera que hubiera escuchado la historia, nunca volvieron a mirar a alguien y asumir que su apariencia contaba toda su historia. Porque a veces, la mujer de vestido gastado y zapatos viejos es la madre del dueño. Y a veces, es algo aún más importante.
Es la heroína de una historia de sacrificio y amor que hizo posible todos los sueños que tomamos por garantizados. La verdadera lección no fue sobre reconocer a la madre de un hombre poderoso, fue sobre reconocer la dignidad inherente en cada persona, sin importar cómo luzcan o lo que creemos que pueden permitirse. Porque en un mundo donde el valor se mide demasiado a menudo por las apariencias, a veces se necesita un momento de revelación dramática para recordarnos que cada persona que encontramos está peleando batallas que no podemos ver, cargando historias que no conocemos, y merece el respeto que querríamos que le dieran a nuestras propias madres.